un color gris o plomo, ¿ya? Y fíjense, nos dice la capacidad de campo, ¿cuánto es? Punto de marchitez permanente. 10. Peso específico aparente. 1.4. Bien. Profundidad radicular efectiva. 700 milímetros. Bien. Milímetros. Eficiencia de aplicación. ¿Cuánto? 75%. Bien. Humedad de suelo, 13%. El 13%. Y ETP dice, ¿cuánto? 4.5. 4,5 Ya. ¿Qué cosa? milímetros sobre Milímetros, día. Perfecto. día. Entonces, siempre en la ETP es en milímetros por día. Pero si ustedes quieren, pueden sacarlo en metros cúbicos, pueden sacarlo en días, en horas, minutos, segundos, ¿no? Milímetros podemos convertir a unidad, a otra unidad, ¿no? ¿A qué es igual el milímetro? A litro. Litro sobre metro cuadrado, no se olviden. 1 milímetro es igual a 1 litro por cada metro cuadrado. Si yo digo la precipitación fue de 10 milímetros, quiere decir que ha llovido o hay una cantidad de agua de 10 litros por cada metro cuadrado, ¿no es cierto? Eso es lo mismo. Y 1 milímetro es igual a 10 metros cúbicos sobre hectárea también. ¿Ya? ¿Está bien? Eso creo que le han enseñado hidráulica a ustedes. ¿Con quién llevaron hidráulica todos? Cabilmontes. ¿Cuántos profesores de hidráulica tienen? Durán. Durán, Durán. Durán, Calvimontes, ¿no? Ya, han avanzado con ellos seguramente esa parte, ¿no? De caudal. No. Unidades, no llevaron unidades. No llevaron, por decirle, sistemas de conversión de ingeniería tampoco. Y O sea, convertir, digamos, ¿no? Una unidad, por decirle, de esta unidad de milímetros, convertirla, digamos, a una unidad de volumen, ¿no? Mediante, que lo vamos a hacer después, ese factor de conversión se llama, ¿no? De ingeniería. Vamos a hacer esas conversiones. Bueno, y ETP dice 4.5 milímetros por día. No hay nada que no se pueda resolver, entonces en la vida todo hay que tomarlo con calma. Primero ustedes analizan los datos, esto es como cuando van ustedes, digamos, a un mall, digamos, ¿no? Van, miran, analizan qué hay ahí, ¿no? Si hay ropa, si hay zapatos deportivos, todas esas cuestiones, y deciden por comprar algo que a ustedes les agrada. Entonces aquí lo mismo, nosotros vemos estos datos. En caso que nos digan, saquen su tabla de propiedades físicas y copien los datos. Entonces ustedes copian capacidad de campo, punto de marchite, peso específico aparente, que estos tres son los más importantes y los que están ahí. Estos que están ahí, ¿no? Esto se lo va a dar como dato, la eficiencia también se lo va a dar como dato y también la ETP. ¿Correcto? Sí. Sí, ¿no? Ya, bien. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es armar un rompecabezas. Vamos a hacer una estructura, podemos decir, donde nos piden todas estas incógnitas. Miren, nos piden humedad aprovechable, aprovechable en volumen, aprovechable en lámina, umbral de riego, lámina de riego neta, lámina de riego bruta, la frecuencia de riego y empezamos a utilizar la fórmula de riego, la lámina de riego, perdón, 1, lámina de riego 2 y lámina de riego 3. Dijimos que eran 4, ¿no? ¿Se acuerdan? Les di todavía un material Sí. para que lo vean. Ya, entonces vamos a empezar por este ejercicio que es más sencillo. Bueno, entonces, ¿a qué es igual la humedad aprovechable? Saquen sus apuntes y ustedes me van dictando
¿Qué número es el que 12. tiene? Igual a capacidad de campo menos Ya, Punto de marchita punto de permanente. marchita Ahí. permanente. ahí lo tiene. Ahí está la fórmula, mire, no estamos inventando nada, ahí está. ¿No ves? ¿Y a qué es igual eso en número? 12. Capacidad de campo, ¿cuánto es? Ahí lo tienen. 22%. Miren ustedes, jóvenes, ¿cómo para mirar otras cosas son buenos? A ver, dígame. Ah, para mirar peladas en la plaza, a ver los muchachos. 22 menos Ya. 12. Ah, bien. 10%. Vamos a ver si es verdad. 22 menos 10, ¿cuánto es? 0.12% igual a 12. Eso. 12%. Ya, entonces aquí fíjense, está en fracción. Ya. Entonces, esto es un cachito. Ya. Entonces, este es 0,12 o igual a 12%, ¿no es cierto? Bien. Pero este valor nos va a servir para sacar la humedad aprovechable en volumen. Y la humedad aprovechable en volumen, ¿qué es? Este resultado multiplicado por el peso específico aparente. ¿Cuánto sería eso? 0,14 por 1,40. 0.168. A ver, ¿cómo es eso? Cero, a ver, ¿cuánto es la humedad aprovechable? Sale 0.168, que es ¿Qué tengo que multiplicar aquí? 0,12 por el peso específico aparente, que es 1,40. Ya. ¿Y eso me da cuánto? 0,168. Bien, hasta ahí vamos bien. Si yo multiplico este 0,168, fíjense, por DR. ¿Qué era DR? Ahí arriba lo tienen. Aquí tienen DR. ¿Qué dice ahí? Profundidad radicular específica. Ya. ¿Cuánto es la profundidad radicular efectiva? 700. 117.6 milímetros. 117.6. Ah, ya. Milímetros. ¿Por qué? Porque este está en milímetros. ¿Ve? Ahí dice, mire, unidad, datos, caso A, dice, ¿no? Y todos son datos los que están con plomo. Bien, entonces, ¿y cuánto da eso? 117. O sea que la humedad en lámina es de 117 milímetros. Y si yo quiero saber en centímetros cuánto es 117, ¿qué hago? ¿Qué hago? Lo multiplico. ¿Por cuánto lo multiplica? A ver esa niña. A ver. 100. ¿Por 100? ¿Por qué por 100? Porque un centímetro tiene 100 centímetros. A ver. Ustedes jóvenes, ¿cómo no van a saber? Mire, ya van a ser ingenieros mañana pasado. Van a tener su hijo, ya Por 10. tienen su hijo, y después le van a preguntar, a ver, papá, usted que es ingeniero, ¿cuánto es esto por esto? O una división. Si yo quiero convertir 117.6 milímetros en centímetros, ¿qué tengo que hacer ese valor de milímetros? Multiplicar por... Se divide entre 10. porque solamente tiene uno, digamos, 0,1. Tiene que ser en centímetros. Es Sí. 10. No se multiplica. división. Ustedes tienen que, fíjense, yo pongo 117.6 milímetros y multiplico y digo, pongo una división y digo, en un centímetro arriba hay 10 milímetros abajo, ¿no es cierto? Y tacho los milímetros con los milímetros, ¿no es cierto? Arriba pongo un centímetro, hay 10 milímetros. Y voy a dividir 117.6 dividido entre 10 y me va a dar
11.76 11.76. centímetros, ¿verdad? Sí. Sí, ¿no es cierto? Entonces, ve, es fácil, ustedes coloquen el número, no lo hagan así en su cabeza, pensando. Solamente coloquen el número y pónganle la unidad, y ahí van a ver si el centímetro lo ponen arriba o lo ponen abajo. En este caso, tienen que ponerlo arriba. ¿Por qué? Porque tiene que irse el milímetro de abajo con el milímetro de arriba, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, para simplificar. Exactamente, para hacer una simplificación. Entonces, muchachos, ustedes, no vaya a ser que en el examen yo les dé convertir, hacer una conversión, ¿no? Unidad, por decirle, arriba y abajo, y hacer un factor de conversión que se llama, por lo que ustedes han aprendido comúnmente a hacer regla de 3. ¿Ya? Algunos hacen factor de conversión y otros hacen regla de 3 simple, pero al final es lo mismo. Bueno, entonces ya sacamos eso. Ahí nos piden en milímetros, tenemos en milímetros. Nos piden en porcentaje y tenemos que colocar en porcentaje. Aquí es el igual umbral de riesgo. Ya lo habíamos analizado varias veces. Dice que es igual a la humedad del suelo menos punto de marchitez permanente por 100 dividido entre humedad aprovechable. Ahí está la fórmula. Ya. Y nos dan la humedad del suelo, fíjense aquí, 13%. Si quiere, le ponemos ese valor. ¿Está bien? Entonces aquí van a poner, ¿qué valor van a poner? 13 menos punto de marchitez permanente. ¿Cuánto era? 10 dividido, como he dicho, multiplicado por 100, dividido entre la humedad aprovechable, que es 12. 0,2. Perdón. 0,12 por 100, 12%. Entonces sería 12%. ¿Cuánto da umbral de riego? Ahí está clarita la fórmula. Humedad de suelo menos punto de marchitez, todo entre paréntesis, dividido entre humedad aprovechable por 100. A ver, muchachos, vayan haciendo. 2.500. ¿Cuánto? 2.500%. Este joven está igual que los colombianos, creo que prestan al 300%, ¿no? Cuando prestan plata. 25%, ¿Cuánto? 25%. 25%. Ahí está. 25%. ¿Correcto? ¿Está bien? Todos sacan el mismo valor y los que no pueden sacar el mismo valor me avisan. A ver, vayan haciendo con calma, mientras los del 25% seguimos. Aquí hay igual a lámina de riego neta, fíjense. Igual a la humedad aprovechable en lámina por 1 menos umbral de riego dividido entre 100. Eso nos da en milímetros. ¿Por qué? Porque la humedad aprovechable en lámina hemos sacado 117.6 milímetros. ¿Se acuerdan? Sí. Sí, ¿no? Sí. ¿Cuánto sale eso? 117,3, ingeniero. A ver, vamos a ver. No, nada, 88.2 milímetros, ingeniero. ¿Cómo ha sacado ese 88.2? A ver, explique. El 117.6 se multiplica, se abre paréntesis 1 sobre el umbral de riego y eso se lo divide entre 100 y se cierra paréntesis. No, a ver. 1 sobre el umbral de riego. Dice. Yo pienso que ahí en vez de resta, si usted me dice eso, va a ser división. No. 1 menos el umbral de riego y sobre el umbral de riego se pone el 100. Ya, exactamente, perfecto. Entonces, ¿y el umbral de riego lo puso en porcentaje o en fracción? En porcentaje, ingeniero.
¿Por qué porcentaje? Porque está dividiendo 100. Si yo divido, digamos, umbral de riego, ¿cuánto es umbral de riego? 25 entre 100. ¿Cuánto es 25 entre 100? 0,25. Y ahí tengo que restar 1 menos 0.25. ¿No es cierto? Y multiplicarlo ya después por el otro número. Correcto. Ahí le va a salir ese valor de 88, ¿ya? Para todos. ¿Están haciendo un seguimiento? Ingeniero, una pregunta. Sí, señorita, adelante. En el umbral de riego ahí arriba, donde está HA, ahí Ya. lo puso por 100, ¿no? ¿En No. todas las ocasiones es por 100? ¿Siempre? No, mire. Si yo, por decirle, para efectos de cálculo, mire, vamos a empezar por el principio, por este que lo voy a poner en rojo. Dice humedad aprovechable, ¿no es cierto? Es igual a la capacidad de campo menos punto de marchitez permanente. Esa es la fórmula, ¿no es? Yo si pongo la capacidad de campo, dice la capacidad de campo aquí es 22. Y el punto de marchitez es 10. Entonces, para mí es 12%, ¿correcto? Sí. Pero cuando yo hago un cálculo, este sería 12%, este que está con rojo. Para mí es 12%. ¿Ya? Lo pueden poner 12 aquí, si ustedes quieren, digamos, pueden poner 12 por decirle, y ponen el porcentaje ahí. Ya, perfecto, ya entendí. Perfecto. Pero para efectos de cálculo, ese valor de 12, aquí si ustedes ponen, mira, humedad aprovechable en volumen, el segundo. Si yo pongo humedad aprovechable en volumen, le pongo acá 12. ¿Cuánto es 12 por 1.4? A ver. Del peso específico aparente. Es 16,8. Ya. Entonces, fíjense, dice 16.8. 8. ¿No? Entonces, pero yo no lo necesito en porcentaje para colocar en mis cálculos. Lo necesito en fracción. Ya, ingeniero, sí, ya entendí, perfecto. Tendría que dividirlo, ¿eh? Pero no está mal, o sea, este 0.12 igual es para mí es 12%. Este 0.16 para mí es 16.8%. Ahora, lo que es, en este caso, ya ya no es lo mismo, porque este ya tiene una unidad, por ejemplo, en milímetro, que es una unidad de ¿qué? De longitud. ¿No es cierto? Ya. Entonces, Ingeniero, disculpe. sí, En umbral de riego donde... no, en... lámina de riego. Sí, lámina de riego. Ya. A no ser que sea, por decirle, si fuera 100 aquí arriba, dividido entre 100, ¿cuánto es? 1 menos 1. Entonces, la humedad aprovechable en lámina, ¿cuánto sería? Pero, No, la humedad aprovechable en lámina, ¿cuánto sería? Aquí arriba lo tienes. 37,6. Claro. ¿No? Entonces, por eso es que si es 2%, si es 3, 4, 5, 6, si es 10, van a dividir 10 entre 100, 0, 1. ¿No? Entonces, no puede ser 100 aquí. El umbral de riego, dijimos, siempre es un poco menor, ¿no? Ahí tenemos el dato de 25. Entonces, aquí siempre le va a dar un valor, la lámina de riego, la lámina de riego bruta siempre va a ser mayor que la lámina de riego neta. Y eso lo vamos a comprobar ahorita. A ver, hagan esta operación. Lámina de riego bruta es igual a lámina de riego neta sobre eficiencia de aplicación. ¿Cuánto le das? ¿Dónde está la eficiencia de aplicación? Aquí arriba. Ahí.
1,176. ¿Cuánto? 1. Divida lámina de riego neta, que es 88.2, dividido entre la eficiencia de aplicación, pero en fracción. 0,75. 117,6, ingeniero. Ya, ahí está. Entonces, ahí tienen otro dato, que la lámina de riego bruta, se le llama a esto, es mayor que la lámina de riego neta. ¿Qué significa? Es como cuando ustedes encuentran oro en su forma natural, digamos, ¿no es cierto? Que está con algunos otros minerales. Eso es lo bruto, ¿no? De eso yo voy a sacar lo que es realmente oro después de hacer un proceso, ¿no es cierto? Ya me va a salir lo esencialmente que es oro puro, ¿no? Más o menos así es la lámina, ¿no? Ya, a ver. Voy a buscar no sé dónde puse el cargador. A ver, aquí creo que está un ratito. Voy a disculpar, ya vamos a enchufar. Bueno, ahí vamos, si ustedes se fijan, ya llegamos a la lámina de riego. Ya tenemos nuestra lámina para ese cultivo, ¿no? Y ahora, por decirle, a ver, ¿dónde estamos? Ya. Aquí, ya sacamos 117. Tenemos una fórmula de frecuencia de riego. La frecuencia de riego es la frecuencia, no es igual que el tiempo de riego. La frecuencia de riego, cada cuánto tiempo vamos a volver a regar. Esa superficie, esa lámina, cada qué tiempo. Si es cada 2 días, cada 3 días, cada 10 días, ¿no? De acuerdo a la superficie y cómo es el sistema de riego. Si es por surco, por mega, por aspersión. Y ahí tenemos una fórmula de frecuencia de riego y esta nos va a salir en días. Dice que es igual a la lámina de riego neta. ¿Cuánto es la lámina de riego neta? 117,6. Net. No se olvide. 88.2. Ya, colocan arriba 88.2. ¿Qué cosa? Si es lámina, está en milímetros. Ya, entonces coloquen, ustedes escriban en su cuaderno. Frecuencia de riego es igual. Lámina de riego neta de 88.2 milímetros, ¿correcto? Sí. Y abajo, ETP dice que es igual a 4.5 milímetros por día. Colóquenlo abajo. 9.6. Ya, ahora, milímetros con milímetros se anulan y queda, ¿en qué queda la frecuencia de riego? En días. En días. 9.6 días. ¿Cuánto es? 19.6. 9.6. Ya, ahí está. 9 días. Entonces, no hay 19.6 días. Cada 20 días se va a aplicar ese riego con esa lámina. ¿No es cierto? Ahora, la frecuencia de riego es cuando ustedes cada qué tiempo van a regar. Y el tiempo de riego, el TR, significa el tiempo que va a estar un aspersor regando una determinada área o superficie. Ahora, Y una preguntita. Sí. Como no hay 19.6 días, ¿eso no sería mejor trasladarlo en hora para saber exactamente cuándo regar? Claro. Lo que vamos a hacer, o lo que casi siempre se hace, es, como no hay 19.60, si lo convertimos en hora, evidentemente no va a salir, por decirle algo exacto. Pero podemos asumir de que cada 20 días podemos regar, ¿no? Entonces esto es igual más o menos a 20 días, ¿no es cierto? Pero más preciso sería en horas, ¿no? Convertir eso en horas. Claro, pero ¿No es 9,6 cierto? directo a 20, mejor. Correcto, ¿no? Pueden asumir 20, pero ustedes lo pueden dejar para efectos de cálculo ahí y ahí va a estar bien. Bueno, y ahora nosotros vamos a ocupar la primera fórmula que estaba en estudio ayer, que es esta,
de lámina de riego, ¿no? Lámina de riego bruta. Nos dice que es igual a la capacidad de campo menos punto de mastez permanente por el peso específico aparente por la profundidad radicular por, abrimos paréntesis, 1 menos umbral de riego sobre 100 sobre eficiencia de aplicación. Y todo nos va a salir en, ¿qué cosa? Milímetros. A ver, calculen, hagan esa fórmula larga. A ver qué les sale. ¿Mm? ¿Puedes subir más arriba para ver los datos? Ahí. Sáquenle una foto, por favor, a esto. Ya, a eso. Seguro. ¿Ya? $156,408. ¿Por qué le sale distinto? A ver. Esa es lámina Fórmula 1, Fórmula 2 y Fórmula 3. ¿Sí? 117. ¿Por qué le sale a la niña? ¿Cuánto me dijo? 8,000. Al otro joven, ¿por qué le sale distinto? ¿Qué han hecho mal? ¿Mm? No lo terminé de dividir por EA. Ahorita lo voy a dividir. Ya. A ver, fíjense bien, jóvenes. Esta fórmula que está con amarillo aquí. Ahí. Ustedes, si se fijan bien, aquí arriba, fíjense, esta parte de acá que está el paréntesis, ¿qué dice aquí? Capacidad de... ¿Qué es eso aquí arriba? Me da aprovechable. Ya. Y si cuando multiplico por el peso específico aparente, ¿qué sería aquí? Sería la humedad aprovechable en volumen, todo esto, ¿no ve? Hasta aquí. Hasta PA, ¿no es cierto? Y si le multiplico DR, este pedacito de acá, ¿qué sería? Humedad aprovechable en lámina, todo, ¿no ve? Todo esto. ¿Sí o no? Sí. Ya. Y si le aumento, mire, este pedacito que está aquí, donde dice lámina de riego neta, es igual a este que está aquí, El mismo. ¿sí? Y cuando divido todo esto, dividido entre EA, que está aquí, 75. que fíjese, esta fórmula es la misma de esta, pues, ¿no? Lámina de riego. ¿Sí o no? Claro, yo puedo hacer por pedazos, como está aquí arriba, o por partes, como decía alguien
Jack el Destripador decía, vamos por partes, decía, ¿no? Entonces hacía uno, hacía el otro, el otro, y o también puedo utilizar de un solo saque toda esta fórmula. ¿No ves? Se fijan que es lo mismo. Es la misma, ¿qué dije? ¿A quién decía la misma pollera con otra qué? ¿Ah? La misma chola con diferente polera. Exactamente, ¿no? Entonces, aquí la cholita tiene una pollera, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí tiene las mismas 7, pero ensambladas en una, digamos, ¿no? Entonces, ¿ustedes se fijan o no? Ya me dio ese resultado. Ah, ya ves. Tendría que darle el mismo. Ahora, si yo ocupo esta... 117,6. Cuando yo ocupo bien, excelente. Cuando yo ocupo la fórmula número 2, que es esa, fíjense ustedes, aquí cambia. ¿Qué cambia aquí? En esta fórmula. Ya no es la misma de arriba. ¿Qué cambia? Que no se divide por 100. La humedad del suelo. Exactamente. Fíjense, dice capacidad de campo menos humedad de suelo. ¿Cuánto era la humedad del suelo? 13%. Ahí te da como dato. Y si yo ocupo esa, ¿cuánto me va a salir aquí? Hagan esa operación. A mí me salió lo mismo que el de arriba, 117.6. Ahí está. Y si yo ocuparía la número 3, pero fíjese que la lámina número 2 está en función a la humedad de suelo, a esto. La primera está en función a capacidad de campo, punto de marcité, IPEA y todo lo demás. En base a umbral de riego. Más que todo está en base al umbral de riego. Cuando no tengo umbral de riego, fíjense, puedo ocupar esta de abajo, pero sí tendría que tener humedad de suelo. Si tengo umbral de riego y todos los demás datos, ocupo la primera. Entonces ahora ocupo la segunda y me sale 117. Y si no tendría ninguna de esas y ocupara, por decirle, la frecuencia de riego, tengo la EA, la eficiencia de aplicación, la frecuencia de riego y tengo la ETP. Ocupo esta fórmula. ¿Y cuánto me da eso? Igual 117.6. Tendría que dar igual, ¿no? Estamos hablando de la misma lámina. 117,6. Exactamente. Estamos hablando de la misma lámina con diferentes cálculos, ¿no? En un mismo tipo de suelo, en una misma área. Bueno, bajo cualquier circunstancia tendría que salir algo así como eso, ¿no? Entonces ustedes fíjense, muchachos, que la materia de riego prácticamente es, por decirle, ocupar la fórmula que tengan, siempre y cuando tengan los datos para poder agarrarlos y poder simplemente colocar esos números, digamos, en esta fórmula de acuerdo a lo que tienen. Si no tienen acá un umbral de riego, entonces no ocupan la primera, pero ocupan la segunda. Y si no tienen aquí humedad de suelo, entonces ocuparán la tercera, porque ahí van a tener seguramente ETP, frecuencia de riego y EA, ¿no? Eficiencia de aplicación. Indistintamente pueden ocupar todas o pueden ocupar también esta de acá. Fíjense. Esa, ¿no? ¿No es cierto? ¿Y cómo sacamos esta? Ahí hacemos todo este proceso. Paso 1, 2, 3, 4, 5. Y podemos sacar aquí o prácticamente que es la misma esta, sino que esta está comprimida y esta está, podríamos decir, descomprimida, ¿no? Ahora sí, ¿le entiende? Ya, ETP es la evapotranspiración. Ustedes han llevado eso con Gladys Aguilera, con Walter Campos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Quién fue su profesor de ustedes? Ingeniero Ahí. Campos y me placé. Ah, ingeniero Campos, esa es de agroclimatología, ¿no es cierto?
Sí, Ahí ingeniero. Ahí llevan ETP por el método de Torway, Roberto Carlos. Roberto Carlos. ¿Quién es Roberto Carlos? ¿El cantante o cuál? El auxiliar. Es a 1, 31.66. Cuando es a 2 y así, ¿no? Cuando es a 4, cuando es a 10, cuando es a 12, cuando es a 15. ¿Ahora se acuerdan? Sí, Más o menos. la lámina de riego con las ecuaciones 1 y 2, ¿no? ¿Se fijan, no? ¿Estamos compartiendo? Sí. Sí. Ah, ya. Ven, ¿no? Ok. Fíjese, dice Franco Arenoso, para soya, capacidad de campo de la tabla de propiedades físicas, punto de marchitez, peso específico aparente, profundidad radicular efectiva. Fíjese, aquí dice 0,60 metros. Y si yo convierto eso en milímetros, me va a salir 600 milímetros. O sea, es lo mismo, ¿no? Sino que está convertido. No vayan a pensar que son dos profundidades radiculares. Es una que está en metros y se lleven a milímetros. Eficiencia de aplicación y le da el umbral de riego. Solución, dice, ¿no? Capacidad de humedad aprovechable y igual a la capacidad de campo menos el punto de marchitez permanente. Humedad aprovechable en volumen es igual a la humedad aprovechable por el peso específico. Ahí sacaron 12. Humedad aprovechable en lámina es la humedad aprovechable en volumen por la profundidad radicular. En este caso colocaron en milímetros y le sale 72 milímetros. Lámina de riego 46.8 milímetros. Lámina de riego bruta 66.86. El global dice, ¿no? Aquí está la misma. Esta es la misma que esta, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Sí, correcto. A las que esta. ¿Se acuerdan que ayer, ahí está la lámina de riego, vimos, dice que la lámina de riego 1 está en función al umbral de riego. Esta de acá, esta que está con rojo. Fíjense. Cuando tenga umbral de riego, ocupan esta fórmula. ¿No? Está en función al umbral de riego. La lámina número 2 está en función a la humedad de suelo. ¿Se acuerdan? Ahí está. La lámina número 3 está en función a la ETP. Y la número 4 está en función al volumen aplicado. ¿Ya? Es esta de acá. ¿No? Esa la estamos viendo. Bueno, estamos viendo las primeras 3. Entonces, sería esta de acá. Ahora sí, ¿no es cierto? Entonces, vamos a aplicar, dice, determinar la lámina con las ecuaciones 1 y 2. Ahora, con los mismos datos, hallar la lámina de riego con la fórmula número 2 y hallamos con la 1, ¿no? Cuando está umbral de riego. La lámina 2, ¿cuál era? Esta de acá, ¿no? Con la humedad del suelo. Ahí es. Humedad de suelo, ¿no? Capacidad de campo menos humedad de suelo por peso específico por la profundidad dividida entre la eficiencia le va a dar ese valor. ¿No? La lámina número 3, con la ecuación 3, dice, con la ETP, esta lámina. Le sale exactamente igual, ¿no? Fíjense. Determinar la lámina de riego con la ecuación 3, que es en función a a la ETP. Ahí está. Y bueno, hasta ahí sería todo lo que es lámina de riego de 1, 2 y 3. Mañana vamos a ver la lámina 4, o sea, cómo se calcula en base a cuando tenemos caudal, ¿no? Superficie, todo eso lo vamos a ver mañana. Ya toda esta parte. Y con esto terminaríamos prácticamente. A ver, vamos a ver nuestro cronograma de avance.